el doctor Carlos Rivera a esta hora de la mañana, a quien le agradezco los minutos en la radio, porque en debate ha entrado nuevamente y colocado en agenda ahora por la Presidenta de la República el tema de salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha tomado un pico ese tema la respuesta de la Presidenta del Poder Judicial, que la ha puesto en su sitio a la Presidenta de la República sobre ese tema. Ya sabemos que el Congreso de la República, sea con APP o ahora con Geride Somos Perú, y atrás, empujando el carro, Fuerza Popular, ha manejado una serie de normas que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Una es esta, y otras como las pretendidas búsquedas de amnistía para violadores de derechos humanos. Eso se ha venido manejando y ya lo hemos estado debatiendo aquí en la radio. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuán fácil es? ¿Se puede salir? ¿No se puede salir? Dina Boluarte, en el discurso, acusó a la izquierda radical de querer convertirnos en Venezuela, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? Los países más vinculados a un socialismo prácticamente dictatorial. Pero lo que está haciendo Dina Boluarte a los días es decir, ¿no saben qué? Quiero imitar a esos países, porque esos países también renuncian y quieren salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carlos, un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuán factible es esta, ya no propuesta, sino ya hechos más efectivos, incluso de conformar una comisión para ver el tema de salirse de la Corte por parte del Gobierno y del Congreso de la República? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Mira, ese es un dato sobre el cual se ha discutido y se ha ventilado públicamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos creo que 2 décadas o más, porque se ha venido utilizando como una suerte de asunto político para generar adhesiones bajo el argumento de que tenemos una instancia o un tribunal internacional que desarrolla un nivel de injerencia indebida sobre los asuntos internos y no nos deja gobernar. Ya, ese ha sido el San Benito del fujimorismo, durante buena parte del gobierno aprista también, y ahora es asumido por Boluarte de una manera, yo diría, bastante forzada, bastante sobreactuada, ¿no es cierto? Pero está planteado como tema, ¿no? Desde hace varios meses se ha planteado la posibilidad de la creación de una comisión para evaluar el retiro de Perú del sistema interamericano, ¿no? Y mira, los asuntos son bastante concretos y no tan políticos como aparentan ser mostrados por la gente del gobierno y por la gente de la derecha del Congreso de la República, ¿no? Tanto la Corte como la Comisión son órganos de un tratado internacional, y ese tratado es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un tratado sobre derechos humanos, el más importante de la región, ¿no es cierto?, que se firma en San José de Costa Rica el año 69, y como todo tratado, Fernando, los estados pueden ratificarlo y pueden firmarlo. Pero además, como todo tratado, puede ser materia de algún tipo de reserva, de acuerdo a la Convención de Viena del año 1966, que regula el derecho de los tratados. Por lo tanto, hay un procedimiento para que un Estado firme, para que un Estado ratifique, para poner en vigencia ese tratado, y también hay un procedimiento para reservar algunos asuntos del tratado, y luego también hay un procedimiento para denunciar el propio tratado. Hay ejemplos muy concretos para poder plantear. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos son parte del sistema interamericano, firmaron la Convención Americana, ratificaron la Convención Americana, pero plantearon reservas respecto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de Estados Unidos, la Comisión Interamericana puede hacer investigaciones, puede hacer informes, pero no puede presentar ningún caso a la Corte Interamericana, porque hay un nivel de reserva respecto de esa parte del Tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Perú no hizo ninguna reserva. El año 78 firma y ratifica la Convención Americana y, por lo tanto, por decisión autónoma,
propia del Estado peruano, nosotros estamos sometidos a la competencia tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, eso es la dinámica de la mayoría de países de América del Sur, de América del Centro, y el Caribe, ¿no? Por lo tanto, 78 Morales Bermúdez, Carlos. Sí, efectivamente, Morales Bermúdez, sí, un gobierno militar, curiosamente, ¿no? Pero, digamos, más allá de que haya sido un gobierno militar, fue el Estado peruano. O sea, no es que es Morales Bermúdez y por lo tanto viene el siguiente presidente y dice, oye, yo me desvinculo, porque la firma y la ratificación de los tratados se hace a nombre de los estados, ¿no es cierto? Y por lo tanto es el Estado en su conjunto que queda absolutamente comprometido para lo que dice el tratado y lo que regula el tratado. Este es un tratado de derechos humanos y por lo tanto regula el conjunto de las actividades, de los derechos de las personas, de la relación de los ciudadanos con el Estado, en fin, todo lo que más o menos uno se puede imaginar regula un tratado de derechos humanos, ¿no? Y por eso te decía, Fernando, cuando la Comisión y luego la Corte Interamericana ha venido emitiendo informes, pronunciamientos, ha venido presentando casos y sobre todo la Corte Interamericana ha venido emitiendo sentencias sobre casos, en realidad no es que sea como dicen estos desubicados del Congreso, que es un tribunal internacional que tiene injerencia. En realidad el Estado peruano ha determinado que sea la Corte Interamericana un tribunal de carácter supranacional, tanto así que tanto la Constitución Política del 79 y luego la Constitución Política del 93 establecen un procedimiento, ¿no es cierto?, para que las personas, peruanos y peruanas, podamos acceder al sistema interamericano. Por lo tanto, me parece, no sé si hay un nivel de desconocimiento o simplemente una mala voluntad de querer presentar a la Corte Interamericana como si fuese una suerte de un tribunal de otro país. En realidad es un tribunal internacional del que nosotros somos parte, ¿no es cierto? Nosotros, el Perú, y bajo la dinámica del derecho internacional de los últimos 100 años, los estados delegan una parte de su soberanía para que un tribunal internacional, ¿no es cierto?, juzgue casos de sus propios ciudadanos. Esas son las reglas. Ahora, Carlos, pero eso vuelve a ponerse sobre el tapete porque la Corte toma o envía una comunicación indicando al Estado peruano que no le dé curso a una ley de amnistía en nuestro país, y vuelve a moverse ahí los sectores más conservadores o vinculados a los órganos militares, en los cuales dicen por qué la Corte tiene que intervenir en ese momento cuando la ley no ha sido dada, todavía no ha sido promulgada, no se encuentra en ejecución. ¿Por qué tiene que meter sus narices en todavía una ley nacional, una ley interna? Ok, mira, ahí a esas personas hay que recomendarles que lean el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, ¿no? Que están justamente, en esos artículos están señalados los deberes y obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos, ¿no? Los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y también tienen el derecho de adecuar su propia legislación interna al ordenamiento jurídico internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Pero además, en el caso de Perú, más específicamente respecto de esta ley de amnistía, hay que tomar en cuenta que la propia Corte Interamericana ya ha emitido sentencias sobre la ley de amnistía del año 95, en el caso de Barrios Altos, en marzo del año 2001. Y ahí se inició el marco jurisprudencial del sistema interamericano respecto del repudio que este sistema tiene sobre las leyes de amnistía y la declaración que se ha venido consolidando en más de 2 décadas de que las leyes de amnistía son incompatibles en materia de derechos humanos. Y consecuentemente, la Corte, en aquellos casos en los que ya ha sentenciado Barrios Altos, La Cantuta, considera que es su deber, ¿no es cierto?, impedir que ese tipo de normas que son contrarias al ordenamiento jurídico interamericano y que son contrarias a los pronunciamientos múltiples que ha hecho la Corte Interamericana respecto de leyes de amnistías, dice, es mi obligación impedir que esas normas que son per se violatorias de derechos fundamentales sean promulgadas.
Ese es el marco de comprensión de por qué la Corte... O sea, la Corte lo puede hacer. La Corte lo puede hacer, sin duda alguna, ¿no es cierto? O sea, no es que se trate de una intromisión. La Corte ha hecho ese pronunciamiento en 2 casos sobre los cuales ha emitido sentencia. Y por eso está llamando a una audiencia para el 21 de este mes. Barrios Altos y La Cantuta. Y La Cantuta. Barrios Altos el año 2001, La Cantuta el año 2006. La Corte ha ingresado a abrir un proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias, porque la Corte entiende que, dada el contenido de la jurisprudencia que emitieron los últimos cerca de 25 años, sabe perfectamente que esas leyes de amnistía van a impedir el acceso a la justicia de parte de las víctimas, y por lo tanto la Corte se siente absolutamente competente para reclamarle al Estado peruano que no promulgue esta norma, ¿no es cierto?, porque tiene absoluta certeza de que esta norma promulgada va a generar un impacto tremendamente negativo en los derechos de las víctimas. Y consecuentemente la Corte hace un llamado al Estado peruano y le dice: no promulgue esta norma porque son normas incompatibles con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Porque además esta norma, además de cerrar casos para los que no han llegado todavía a tener una sentencia, le da una amnistía a quienes han tenido sentencia a cierta edad, ¿no? Mira, en realidad las amnistías son normas que generan impunidad, ¿no es cierto? Sí. Es decir, es una intromisión política, en este caso del Congreso y del Poder Ejecutivo, para tomar una decisión que solamente le corresponde al sistema de justicia, que es investigar, juzgar y eventualmente sancionar. La ley de amnistía que se ha aprobado, efectivamente es una ley básicamente idéntica a la que se promulgó el año 1995, que es darle amnistía a los que están investigados, denunciados, procesados, condenados, ¿no? Y en este caso, de esta norma aprobada hace unos días atrás, tiene una suerte de agregado, de creación, una suerte de, la denomina como amnistía humanitaria, que es, no interesa si tú estás investigado, procesado o con una sentencia firme, si tú tienes 70 años, te van a amnistiar, ¿no es cierto? Y eso quería preguntarte, ¿sabes por qué? Porque Martín Rivas tiene 68. Sí, Martín Rivas tiene 78. En 2 años, si es que se acoge esta ley, Martín Rivas, cabeza del Grupo Colina, autor de Barrios Altos de La Cantuta, se va amnistiado, puede pedir salir. Pero también podría reclamar una amnistía en aquellos procesos en los que todavía tiene la condición de procesado. Claro, ¿no es cierto? En los condenados puede a los 70, en 2 años, y en los que está procesado cerrarlos. Sí, o sea, en realidad la norma ha terminado estableciendo una suerte de marco general de aplicación en la que la amnistía va a ser prácticamente para todas las personas, ¿no? Prácticamente para todos los investigados, procesados o condenados por crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto. El año pasado, en junio del 2024, el 19 de junio, la Corte Penal Nacional condenó a 9 militares por las violaciones sexuales de Mantivica. Están condenados en este momento, pero como no tienen una sentencia firme de la Corte Suprema, pueden ser amnistiados. O sea, ¿qué mayor ejemplo de burla al sistema de justicia? El sistema de justicia encuentra un nivel de responsabilidad sobre una persona y por lo tanto determina una sanción. Eso es lo que corresponde cuando alguien comete un hecho delictivo. Pero acá en realidad es una intromisión, ojo, la intromisión en realidad no es de la Corte Interamericana, la intromisión es de los políticos que deciden tomar o emitir una norma en la que van a decir: oye, mira, acá, ¿sabes qué? Por una consideración básicamente política e ideológica, yo voy a determinar que todas estas personas que cometieron hechos delictivos gravísimos, asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, secuestros, violaciones sexuales, se van a su casa. Porque yo digo que hay una suerte de persecución indebida contra estas personas que nos liberaron del terrorismo. En realidad me parece que este es un discurso absolutamente perverso. Creo que hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su lucha decidida contra el terrorismo. Pero aquellos que cometieron esos crímenes tienen que ser sancionados. Me parece que eso es lo que corresponde a un sistema judicial democrático, en un país en el que se respeten los derechos de las víctimas, ¿no? ¿Y cómo quedan los militares que durante años llevan procesos y no se llega a sentencia? ¿Y cómo quedan las familias que esperan justicia y que durante años esa demora? Porque estamos hablando de
de crímenes cometidos en los 80, básicamente. Sí, mira, en realidad se ha alegado el tema del plazo razonable de las investigaciones, ¿no? Y yo he dicho, y creo que desde los organismos de derechos humanos he dicho, sí, efectivamente, no es debido, Fernando, que un crimen ocurrido en los años 80 o 90 se esté recién juzgando, no es debido. Pero ese plazo razonable en realidad juega en perjuicio de quien está siendo investigado o procesado, pero ojo, también juega en perjuicio de quien es la víctima o familiar de la víctima, ¿no es cierto? El derecho a acceder a la justicia no solamente le corresponde a uno, sino le corresponde a otro. Me parece que hay que verificar mínimamente cuáles han sido las razones de esto. Y me parece que ahí no se dice que, por ejemplo, en los años 80, Fernando, un mecanismo de impunidad frente a este tipo de casos, en los pocos en los que se iniciaron investigaciones, fue que la justicia militar asumió jurisdicción sobre casos que no le correspondían. Y en la inmensa mayoría de casos, la justicia militar terminó simplemente emitiendo resoluciones sin ningún tipo de valor y sin ningún tipo de efecto real, pero lo que generó fue una sustracción de las investigaciones del Poder Judicial. Y en los años 90, qué mejor ejemplo que las leyes de amnistía. Las pocas investigaciones que se estaban desarrollando fueron clausuradas por una decisión política del Congreso y del Poder Ejecutivo. Es decir, no puedes tú argumentar una suerte de plazo razonable excesivo sobre la base de consideraciones de actos que el propio Estado ha venido desarrollando en perjuicio de los propios militares y en perjuicio de las víctimas. Y el otro elemento importante, ya en los años 2000, después de la CBR, después de la propia sentencia de la Corte Interamericana, ha habido un elemento que ha generado mucha demora de parte de las investigaciones, que es el Estado no ha dado información respecto de los casos y respecto de los que han sido investigados. De nuevo vuelvo al caso Mantivilca, por ejemplo. Se inicia la investigación en el año 2004 y durante 5 años que duró la investigación, el Estado nunca dio ninguna información. A pesar de los múltiples requerimientos, se tenía que saber quién era Tuti, quién era Papilón, quién era Rambo. Hablo de seudónimos de los militares. Bueno, el ejército los conocía, nunca los ofreció. La demora de las investigaciones ha sido también por esta suerte de actitud coludida que ha tenido básicamente el Ministerio de Defensa en los múltiples gobiernos para no permitir el avance de las investigaciones. Y luego, obviamente, estamos hablando de investigaciones complejas, ¿no? El caso Acomarca, que la próxima semana cumple 40 años, es el asesinato de casi 70 personas, ¿no es cierto? Es decir, son casos elevadamente complejos. ¿Qué es lo que corresponde? Corresponde que Rospigliosi y Cueto digan, no, en realidad yo apoyo a mis amigos y por lo tanto los mando a su casa, o corresponde dotar al sistema de justicia de los instrumentos necesarios para que materialicen el derecho al acceso a la justicia que tienen los militares y que tienen también las víctimas. Yo opto por lo segundo. Me parece que eso es lo que ha venido ocurriendo. Hay una experiencia, yo diría, notable del sistema de justicia peruano en la investigación y juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos, y ahí tenemos los resultados. Hay cerca de 120 sentencias que se han emitido, obviamente no todas son condenatorias, hay un porcentaje mayoritario de sentencias condenatorias, pero también hay sentencias absolutorias, lo que dice que no es que, como Rospigliosi decía, no todos los jueces que juzgan derechos humanos son parte de una mafia caviar, y tienen una suerte de decisión de condenar a todos. Mira, ese dato no es un dato de la realidad. Yo opto porque el sistema de justicia sea el que toma las decisiones, el que decide la situación de las personas sobre la base de las evidencias que se han presentado tanto por parte del Ministerio Público como por parte de las defensas de las víctimas de este tipo de casos gravísimos que se han venido investigando y juzgando en el Perú. Carlos, una final. En este último tiempo se ha venido aupando leyes contra las ONGs y sobre todo sobre su accionar. Más allá de las cuentas, el tema de que incluso no pueden defender a personas en contra del Estado peruano. Y eso, además de todos los que van a llegar, en su momento han llegado y van a llegar a la Corte, está también el caso de los 50 muertos en la protesta contra Dina Boluarte. Eso también bloquea que estas 50 casos puedan llegar en su momento, pero también va a perjudicar a la propia Boluarte, porque ella capaz no calcula que ella también puede llegar ahí a solicitar algún amparo y protección en su momento, porque en el caso, por ejemplo, que vemos hoy de Castillo,
Castillo sabe que lo sentencian en primera y en segunda, pero va a terminar buscando alguna protección en organismos internacionales. Pero por el mismo camino va la señora Boluarte. Sí, bueno, y Boluarte, Fernando, ya se hizo un recordaris esta semana. Boluarte ya acudió al sistema interamericano. Cuando estuvieron a punto de vacarla, claro. Ahora es que se descubre que ella había también ejercido a la vez la vicepresidencia y la presidencia del Club Apurímac, se inició un procedimiento de vacancia. ¿A dónde acudió la señora Boluarte? Acudió a la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Ahí no había ninguna injerencia, no había intromisión, por lo tanto creo que hay una posición muy subalterna respecto al sistema interamericano, que me parece Boluarte básicamente pretende instrumentalizarla para ahora presentarse muy sometida, muy sojuzgada al fujimorismo. Esa es mi impresión y mi evaluación más política, y eso lleva a esta suerte de actuación sobreactuada que ha tenido Boluarte cuando se emite la resolución de la Corte Interamericana, cuando le dispone que no se continúen los trámites de la promulgación, ¿no? Pero más allá de eso, finalmente el sistema interamericano va a seguir actuando, ¿no es cierto? Ese dato me parece que es un dato inevitable, y el Estado peruano va a tener que en algún momento cumplir esas decisiones, salvo que decida retirarse del sistema interamericano, pero me parece que eso lo veo sumamente complejo, porque además los procedimientos de retiro son procedimientos que no es que hoy tomo la decisión y mañana estoy fuera del sistema. En realidad hay un procedimiento que por lo menos podría durar 2 años. Y no tiene por lo tanto ningún sentido iniciar un procedimiento para pretender sustraer la competencia de la Corte sobre los casos de Perú. Me sorprendió, y con eso sí cierro, escuchar a Bando en una entrevista, abogado ligado a estos sectores y también miembro del APRA, ¿no? Diciendo de que no estaba de acuerdo con salirse de la Corte, de que lo que había que hacer, si estaban en desacuerdo, era buscar cambios adentro de la Corte, modificar esos cambios adentro de la Corte de acuerdo a quienes componen y participan dentro de la Corte, que no había que salirse de la misma. Mira, yo creo que esa estrategia está en marcha, Fernando. Hay que recordar que el año pasado el Estado de Perú, que dice que está a punto de ser colonizado por la Corte Interamericana, bueno, el Estado peruano presentó a Alberto Borea Odría como candidato a la Corte Interamericana y fue elegido, ¿no es cierto? Desde el 1 de enero, Borea es juez de la Corte Interamericana. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? Decir lo que se ha dicho en los últimos días y tener un juez en la Corte Interamericana. Pero solo hace un mes, Fernando, el Estado de Perú, con Scheller a la cabeza, de una manera muy activa, presentó un candidato a la Comisión Interamericana. Es cierto, es el abogado colombiano Carlos Bernal Pulido. Y hace 3 meses presentó una candidata a la Subsecretaría General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, yo creo que está en marcha. Estos sectores de derecha están convencidos, ¿no es cierto?, más allá de lo que dicen públicamente, de que no van a destruir el sistema interamericano, de que no va a desaparecer el sistema interamericano por una dinámica del derecho internacional y de los países. Y por lo tanto, me parece que esto que dice Humberto es correcto. Ellos están comenzando a desarrollar una suerte de estrategia más entrista, ¿no? De copamiento, de llegar a ocupar cargos importantes dentro del sistema para transformar su propia jurisprudencia, que es lo que me parece más les preocupa y más aparentemente los daños. Eso ya depende de cada país, cada democracia que se vaya moviendo, hacia cada tendencia, ¿no? Pero no creo que Alberto Borea haga la gran Rospigliosi tampoco, ¿no? Creo que ya es un jurista de nivel y que en su momento le ha llamado documento a la Constitución del 79 y encabezaba Foro Democrático, o sea, Foro Democrático, ¿no? O sea, no creo que nos hagan la gran Rospigliosi a los peruanos. Gracias, Carlos, un abrazo. Ok, Fernando, un fuerte abrazo. Muchas